Fue atropellado y reencarnó en un juego de citas, pero un tropiezo arruina su plan de elegir al alfa ideal. Ahora, atrapado en una relación forzada con un alfa arrogante y que lo desprecia, deberá usar su ingenio para sobrevivir, completar misiones y tal vez convertir el desprecio en amor. Acompáñenme, vengan conmigo, síganme. Vamos a entrar en una historia divina, divina. El protagonista de esta historia es un oficinista común, alguien promedio que encuentra en los videojuegos y el anime un escape a la rutina diaria. A pesar de no tener pareja, comprende lo que es el amor y sueña con experimentarlo. Un día, mientras cruzaba una senda peatonal, iba tan absorto mirando su teléfono que no notó que el infame camión Isekai venía directo hacia él. Por puro instinto, y quizás con una pizca de suerte, logró esquivarlo en el último momento. Sin embargo, el camión no estaba solo. Su compañero apareció de la nada, dispuesto a terminar lo que primero no había logrado. El protagonista, determinado a no rendirse tan fácilmente, esquivó una vez más la muerte. Pero la persecución continuó, hasta que exhausto, terminó rindiéndose y aceptando su destino. Cuando volvió en sí, se encontró rodeado de ventanas de estado, similares a las de los videojuegos. Fue entonces cuando comprendió que había reencarnado en un mundo Isekai, pero su alegría inicial se convirtió en confusión cuando se dio cuenta de que había renacido en un juego de citas, y no cualquier juego, sino uno de temática BL. Aunque al principio se preguntó por qué el universo lo había enviado a ese lugar, pronto dejó de resistirse y agradeció a las estrellas por semejante regalo. El juego en cuestión era precisamente el que había comenzado a jugar recientemente, uno desarrollado por tailandeses y cuyo sistema había estudiado leyendo el manual. Se trataba de un título Omegaverse, llamado Mi jefe no está de buen humor, donde los personajes masculinos, especialmente los omegas, podían quedar embarazados. En esta historia, el protagonista renació como el personaje jugable, Cher Kanti, el hijo menor de una familia de empresarios dedicados al sector de bienes raíces. Su padre y sus dos hermanos mayores gemelos eran alfas de alta categoría, con genes que representaban la cima de la jerarquía. Por otro lado, él era un omega recesivo, ocupando la posición más baja en esa jerarquía. Sin embargo, no permitía que eso lo afectara. Su vida era cómoda y aunque estaba por debajo incluso de otros omegas, su buena apariencia le daba confianza. La trama principal del juego giraba en torno a un ultimátum que su padre le dio. Debía casarse con un alfa, y como era un estudiante universitario sin logros propios, no tenía los medios para valerse por sí mismo. Para ganar tiempo, el protagonista sugirió conocer a un alfa en persona antes de decidir. La cita resultante fue con un hombre que no parecía tener filtros. Desde el momento en que lo vio, el alfa lo miró de pies a cabeza como si lo estuviera evaluando. Incluso tuvo el descaro de mencionar que lo había visto en una fiesta y que desde ese entonces estaba convencido de que terminarían casados. Este comentario dejó a Cher incómodo, sobre todo porque notaba que el alfa fijaba su atención especialmente en sus manos. El alfa continuó hablando, explicando que si se casaban, habría ciertos hábitos que no cambiaría y que tendría que aceptarlos. Pero Cher pensaba que el hombre vivía en un mundo de fantasía, ya que él jamás se casaría con él. La situación llegó a un punto incómodo cuando el alfa intentó tomarle la mano. Fue entonces cuando Cher decidió que ya no quería seguir con la cita, pero el hombre insistió en detenerlo, haciendo que el sistema del juego activara una nueva misión. La pantalla que apareció le pedía que escogiera a quién pedir ayuda para salir de esa situación. En el juego, los jugadores podían elegir entre dos protagonistas masculinos, cada uno con personalidades completamente diferentes. El primero era Jin Chirakon, un alfa amable, atractivo y siempre dispuesto a ayudar. Con su cabello claro y una sonrisa encantadora, Jin era el tipo de personaje que derretía corazones. Por otro lado, estaba Pakpan Ekanan, pero lo vamos a llamar Paquito. Él era un alfa frío, arrogante y con una lengua afilada, un líder destacado en el mundo del entretenimiento y dueño de un establecimiento bajo el prestigioso grupo Ekalo. Aunque su estilo moderno y apariencia ruda lo hacían popular, su actitud lo volvía intimidante. Cher tenía claro que prefería a los hombres dulces, así que optó por Jin. Se levantó de la mesa con determinación, dispuesto a buscarlo y pedir ayuda, diciendo que estaba siendo acosado. Sin embargo, mientras intentaba escapar,
tropezó con sus propios pies y cayó en dirección opuesta. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que había caído sobre el regazo de alguien. Ese alguien era Paquito, quien lo miraba con una expresión fría y analítica. El protagonista levantó la cabeza lentamente, sintiendo cómo su corazón latía a 1000 por hora, mientras pensaba que ese iba a ser su protagonista. El sistema lo felicitó por haber seleccionado a su pareja en la historia, pero Cher no podía estar más furioso, ya que el icono del personaje en el juego era mucho más atractivo y carismático que la realidad. Por lo que maldijo al sistema por haberlo engañado y pensó que todo esto era una cruel broma del destino. Paquito lo mira fijamente y le pregunta: ¿qué fue lo que dijiste? ¿Acaso mencionaste que estaba siendo acosado? Antes de que pueda continuar, el aroma de las feromonas de Cher invade el lugar. Paquito no puede evitar pensar que con esas feromonas cualquier otro medio parecería insignificante. Mientras tanto, el protagonista en voz baja comienza a murmurar para sí mismo que ojalá pudiera reiniciar el juego y empezar otra partida. Tenía el OPA estilo coreano de sus sueños al alcance de sus manos, pero lo perdió todo por tropezarse y caer en las garras de un alfa con cara de delincuente. De repente, Paquito lo empuja bruscamente y Cher cae al suelo. Con una mirada de desprecio, le dice que ahora su traje está completamente arrugado. Se acuclilla frente a él y con un tono mordaz, lo acusa de comportarse de manera vergonzosa. ¿Así es como los omegas coles sueltas coquetean? De una forma tan baja y sucia, en medio del salón y a plena luz del día. ¿Cómo te atreves? Eres despreciable. Solo buscas excusas para llamar la atención de los hombres. ¿Por qué no usas la cabeza de arriba para pensar en lugar de solo la de abajo? Cher se queda atónito ante la dureza de las palabras de Paquito, quien continúa sin piedad. ¿Por qué pones esa cara? ¿Acaso te sientes mal? Cher le responde que sí, que se siente mal, y añade que quizás debió preguntar eso antes de tratarlo de esa manera. Pero Paquito, imperturbable, le dice que le importa un carajo si se siente mal, y que no piensa retractarse, ya que está muy enojado. Mientras Paquito habla, Cher lo observa y piensa que después de todo, transformar el orgullo de ese alfa en amor podría ser un desafío interesante. En ese momento, Jin aparece preocupado y se acerca a Cher para preguntarle si se encuentra bien. Cher maldice internamente por ser tan amable, incluso cuando ya había elegido al protagonista equivocado. Sin una pizca de vergüenza, le dice que su voz es muy atractiva y sexy. Jin, ligeramente incómodo, pero manteniendo su compostura, agradece el cumplido y piensa que Cher parece estar bien. Mientras tanto, la cita inicial de Cher trata de defenderse, diciendo que no le ha hecho nada, pero Paquito lo mira con desdén y le responde con calma: ¿acaso piensas que soy estúpido? La cita de Tinder, sintiendo el peligro, decide huir, pero Cher no está dispuesto a dejarlo escapar. Se lanza hacia él, lo sujeta por la espalda y le aplica un tremendo suplex, dejando al hombre noqueado en el suelo. Todos los presentes quedaron atónitos ante la escena. Sentado sobre su cita, inconsciente, Cher maldice y reflexiona que debería haber hecho eso desde el principio, en lugar de depender de los demás. El sistema lo felicita por completar la misión, pero le recuerda que como no recibió ayuda de Paquito, no obtendrá recompensa. Cher piensa que aunque en su vida pasada era un simple oficinista, también practicaba Muay Thai. Sin dudarlo, le roba la billetera, saca el efectivo y se lo entrega a Paquito, diciendo que es para la lavandería. Añade que si va a coquetear, al menos lo hará con estilo. Paquito, lejos de impresionarse y como no es una facilota, lo manda a la mierda. Al día siguiente, vemos a Cher conduciendo un tremendo auto, mientras se queja de haber sido expulsado de la residencia familiar. Retrocediendo un poco en el tiempo, la escena nos lleva a la residencia principal de los Canty, donde el padre de Cher, Ad Tanti, el líder de la familia, le ordena que se marche de la casa y le prohíbe regresar. Cher intenta protestar, pero su padre le da vuelta la cara de una cachetada y lo acusa de deshonrar el apellido familiar con el espectáculo que dio en la cita. Ad no entiende cómo alguien con tan buena apariencia puede ser tan incapaz de rendirle honor a la familia. ¡Bastarda! ¡Huérfana! Malnacida. Naciste en una selva, no sos nadie. Cher le responde que le importa un carajo, pero su padre furioso le da otra cachetada y lo golpea hasta que uno de los hermanos mayores de Cher interviene para detener la agresión. Volviendo al presente, Cher reflexiona que aunque
este sea un juego, ser golpeado realmente duele, pero se consuela pensando que no necesita la residencia principal, ya que tiene un lujoso condominio propio. Su vida en esa casa siempre estuvo rodeada de parientes pretenciosos. De repente, el sistema anuncia una nueva misión principal: ayudar al presidente Paquito a lidiar con un Omega insistente. Cher no puede evitar preguntarse cómo alguien tan intimidante como Paquito podría necesitar ayuda. La recompensa por completar la misión es desbloquear la ventana de nivel de efecto de cada personaje, pero si no lo cumple, tendrá que esperar a que la misión aparezca nuevamente. Cher reflexiona que no parece tan difícil, solo tiene que hacer algo divertido, como echarle agua al robahombres al estilo de las novelas. Cher decide imponer justicia, termina echándole agua a Paquito por error en lugar del Omega robahombres, pero volamos 15 minutos atrás. En este juego, la mayoría de los personajes viven en el mismo condominio, un lugar lleno de salas comunes, lujosas y exclusivas, lo que lo convierte en el lugar favorito de los millonarios y personas influyentes. Cher había estado esperando 2 largas horas en el vestíbulo, tratando de encontrarse con Paquito, pero no tuvo éxito. Desesperado, decide revisar su ventana de estado. Lo primero que le llama la atención es lo tonto que se ve en el icono de perfil, pero lo que realmente lo irrita es su baja resistencia a las feromonas. Siendo el protagonista, debería ser mejor que los demás, se queja Cher, pero al rato reflexiona que esto debe ser por culpa de sus genes recesivos. En el mundo de los alfas y omegas, las feromonas son fundamentales. Cuanto menor es la resistencia, más fácil es sucumbir ante los otros. Si Cher se topa con un omega de genes dominantes que libere feromonas agresivas, podría terminar tirado en el suelo en cuestión de segundos. Para buscar soluciones, Cher se pone a googlear cómo aumentar la resistencia, encontrando que puede mejorarla con entrenamiento y medicamentos, aunque los efectos de estos últimos no son permanentes. La empresa líder en este mercado es Pheromona Zone, dirigida nada más que por Jin, el crush de Cher. Mientras sigue explorando, descubre que hay un poder oculto en su estado, pero no sabe cómo desbloquearlo. Frustrado, maldice haber muerto antes de terminar el juego. De vuelta a la realidad, Cher se pregunta a qué hora planea aparecer Paquito. ¿Acaso piensa dormir en la calle? De repente, una conversación entre 2 pasivas llama su atención. Hablan de un alfa guapísimo que está frente al ascensor y especulan que es presidente de una compañía además de estar soltero. Cher se dirige rápidamente al lugar y efectivamente encuentra a Paquito discutiendo en un rincón, razón por la que no lo había visto antes. Decide esconderse y esperar el momento perfecto para lanzar agua, como cuando uno quiere separar a 2 perros cuando pelea. Además, quiere soltar alguna frase impresionante frente a Paquito. El omega de cabello morado le dice a Paquito que no debería ignorar la sinceridad de los demás y que no puede seguir fingiendo que no ve lo que sucede. Cher piensa que este es el momento ideal y corre hacia ellos mientras destapa la botella de agua. Sin embargo, en lugar de rociar a la omega, el agua cae directamente sobre Paquito. Cher queda paralizado mientras una voz narrativa explica que al escuchar la palabra perro en su subconsciente, su mano se movió automáticamente para calmar la supuesta pelea entre los perros. Mientras se ajusta los lentes, Cher dice: «Toma esto, maldito». Paquito, lejos de impresionarse, lo mira con una expresión asesina y le pregunta si está intentando insultarlo. Cher maldice internamente, preguntándose por qué Paquito siempre tiene que tener esa cara de malo. Trata de explicar que en realidad quería insultar al omega de cabello morado, señalándolo directamente. El omega furioso le pregunta quién carajos es, mientras Cher piensa que hasta el omega pone esa cara de malo. Aunque quiere disculparse, el ambiente tenso no se lo permite, así que decide seguir actuando. «Soy Cher Canty, del grupo Canty de Tomburi, y mi apodo es Cher Pang Pang, porque mis golpes suenan como balas», se presenta con orgullo. Ambos hombres quedan mudos de la vergüenza. El omega le da tremenda cachetada, mientras Cher intenta excusarse diciendo que pensó que estaban peleando en el pasillo y solo quería intervenir. Paquito y el omega lo toman por la camisa y con expresiones que podrían matar le dicen que el único que está causando problemas es él. Cher comienza a disculparse torpemente y el omega, cansado, lo suelta diciendo que ya no tiene ánimos para esto. Antes de irse, le dice a Paquito que hablarán en otro momento, pero Paquito le responde que no le rompa las bolas.
El sistema le informa a Cher que la misión principal se ha completado con éxito y le permite aceptar la recompensa. Justo cuando intenta presionar el botón, Paquito lo agarra de la muñeca. Cher levanta la vista y ve a un Paquito con 30 puntos de mal humor, lo que el sistema muestra como una nueva función desbloqueada. Cher nota que Paquito no tiene corazones de amor y lo considera un exagerado por estar de mal humor. Paquito, con voz seria y claramente irritado, le dice: «Espero que seas lo suficientemente maduro como para asumir la responsabilidad de este asunto, Cher Pang Pang, del grupo Canti, del distrito Tomburi». Cher, incapaz de contenerse, se ríe en su cara y se burla de que haya mencionado ese apodo en voz alta. Paquito, ya al límite, comienza a acumular más puntos de mal humor. El sistema advierte a Cher que si el puntaje alcanza 50 o más puntos, las reacciones podrían ser severas. Ignorando las advertencias, Cher sigue burlándose de Paquito, diciendo que debe de estar muriéndose de la vergüenza por lo que acaba de decir. Finalmente, el sistema marca 42 puntos de mal humor para Paquito y emite una alerta negra, indicando peligro. Paquito decide acabar con la tontería, estampando a Cher contra el suelo con un movimiento de ayuda. Momentos después, Cher nos cuenta que fue arrastrado por Paquito hacia una sala privada del condominio. En otro lugar del condominio, Bai Canti, el gemelo menor, estaba contando el chisme a su hermano mayor, Bom Canti, sobre Cher. Bai comentó que Cher se había peleado con su padre, pero esta vez algo había sido diferente. Normalmente, Cher agachaba la cabeza y se quedaba callado, pero en esta ocasión le había dicho a su papá que le importaba un carajo. Después de decir eso, se fue de la casa sin derramar ni una sola lágrima. Bom lo miró sorprendido y le preguntó si acaso Cher había cambiado. Los dos hermanos comenzaron a emocionarse al darse cuenta de que su pequeño hermanito ya no era un niño. Entre lágrimas, lamentaron que Cher hubiera crecido y que ahora se iría lejos de ellos. Mientras lloraban, comenzaron a insultar a su padre por no valorar a su pequeño hijo y hacerle pasar malos momentos. Mientras tanto, Cher continuaba molestando a Paquito, quien lo había llevado a una sala del condominio después del incidente con el agua. Además, él hizo notar lo arruinado que estaba su peinado después de cambiarse de ropa mojada. Paquito permaneció en silencio por un momento, antes de responderle que era el mismo mega culisuelte del restaurante. Metió la mano en su chaqueta y Cher, aterrorizado, le pidió que no sacara un arma, pero Paquito le aclaró que solamente buscaba un cigarrillo. Paquito exigió una explicación por lo sucedido, y Cher se apresuró a explicar que lo del agua había sido una coincidencia. Comentó que él también vivía en el condominio y que simplemente había presenciado una discusión, por lo que intentó intervenir para calmar la situación. Paquito le dijo que hablaba con mucha fluidez, y cuando Cher agradeció el comentario, Paquito le aclaró que no era un cumplido. Paquito continuó interrogándolo, preguntándole si entonces solo era un ciudadano común que buscaba mantener el orden sin esperar nada a cambio. Cher afirmó que así era y se disculpó formalmente, llamándolo señor presidente. Paquito frunció el ceño y le preguntó si ella sabía quién era él y qué posición ocupaba. Paquito volvió a meter la mano en su chaqueta, lo que hizo que Cher le dijera que fumar tanto era muy malo, pero esta vez Paquito sacó su fierrote y se lo puso contra la cara. Haces así y de ahí sacas tu pistola. Preguntándole quién chuchas era. Cher, con el corazón a punto de salírsele del pecho, le entregó su credencial de identidad, asegurándole que no tenía malas intenciones. Paquito pasó su documento a su secretario, Shin, quien regresó momentos después con una tableta llena de información sobre Cher. Al revisar los datos, Paquito se dio cuenta de que el historial de Cher era impecable. También confirmó que la familia de Cher no tenía relaciones con su compañía y que la reserva de alojamiento de su familia había sido hecha mucho antes de que él llegara al condominio. Paquito, bastante molesto, piensa que el asunto no tendría que resolverse solo con una disculpa, sino que mínimo lo tendría que lanzar 1000 veces al suelo para que se haga justicia. Aunque seguía molesto, Paquito pensó que no era prudente meterse en problemas con la familia Canti, ya que su padre era un presidente influyente y los hermanos gemelos de Cher, Bom y Bai, eran reconocidos como líderes alfa con una gran presencia en la alta sociedad. Paquito le dijo a Cher que tenía suerte de tener una familia poderosa que lo respaldaba. Cher negó que esa fuera la razón de su actitud
y afirmó que se comportaría igual aunque no tuviera ese respaldo. Cher comenzó a sudar frío al darse cuenta de que Paquito lo estaba analizando seriamente. Paquito se levantó de su asiento, se acercó a él y le agarró la cara, sacudiéndolo de un lado a otro, mientras decía que estaba realmente feo y que su peinado era ridículo. Cher respondió que era su cuerpo y su decisión, pero que en algo Paquito estaba equivocado, y era que él no era feo. Paquito arqueó una ceja en señal de incredulidad, pero sintió un leve cambio en las feromonas de Cher y decidió dejarlo pasar por esta vez. Aclaró que entendía la situación, pero le advirtió que si volvía a causar problemas no dudaría en hacerle pagar las consecuencias. Cher agradeció la oportunidad y se retiró rápidamente. De regreso en su habitación, Cher reflexionó sobre lo cerca que estuvo de morir, mientras maldecía el juego por haberlo puesto en esa situación. A la mañana siguiente, Cher asistió a la universidad, donde el profesor le asignó una tarea difícil: entrevistar a un empresario exitoso. Aunque inicialmente pensó en sus hermanos, el profesor aclaró que no podían entrevistar a familiares. En ese momento, el sistema le asignó una nueva misión principal: entrevistar al presidente Alpha. Si no lo lograba, no recibiría la calificación y tendría que realizar tareas en la facultad por una semana. Sin dudarlo, Cher preparó sus preguntas y se dirigió al gimnasio del condominio, donde encontró a Paquito. Al verlo, Paquito metió la mano en su chaqueta y Cher le recordó que estaba prohibido fumar en el gimnasio, pero Paquito, con una mirada cansada, sacó su fierrote y se lo puso en toda la cara a Cher. Haces así y de ahí sacas tu pistola. Cher le suplicó a Paquito que por favor lo ayudara, argumentando que era solo un pobre estudiante que necesitaba obtener una buena calificación. Paquito lo miró con una expresión tan oscura que parecía que cargaba la mirada de los 1000 demonios. Mientras lo analizaba, Paquito pensaba que esta era ya la tercera vez que se encontraba con Cher. Estaba seguro que todo era a propósito. Con un suspiro de fastidio, Paquito le dio la espalda y preguntó por qué tenía que ser él quien lo ayudara, cuestionando que desde cuándo se habían vuelto tan cercanos. Cher, con su tono persuasivo, le respondió que su profesor estaría encantado si conseguía entrevistar a un presidente alfa. Además, mencionó que su padre estaría muy orgulloso y que quizás hasta lo perdonaría por los problemas recientes. Paquito, claramente molesto, le respondió que le chupaba un huevo sus problemas personales Sus necesidades no son problema mío. y que solo sabía hablar de sí mismo y que era mejor que se largara de inmediato. Cher intentó contenerse, pensando que no quería ser insistente, pero la recompensa de la misión era demasiado tentadora. Sin otra opción, decidió usar su arma secreta. Con un gesto dramático, Cher confesó que la razón por la que lo seguía era porque realmente le gustaba mucho y que estaba enamorado de él. Paquito, al escuchar aquello, se quedó paralizado. Incluso agregó que le gustaría ser su pareja. Paquito parecía al borde de perder la paciencia. El sistema le notificó que los puntos de mal humor de Paquito estaban subiendo rápidamente. En un arranque de ira, Paquito le dio a Cher un golpe directo en el abdomen, dejándolo sin aliento. Paquito le recordó que le había advertido que no le molestara de nuevo, y le dejó claro que venir de una familia rica no lo ponía a su nivel. Lo llamó un niño malcriado, y además que era un Homero poca cosa, que ni siquiera hacía falta decirlo. Para él, era un pedazo de basura, una porquería con patas. Paquito ordena a sus guardias sacarlo del lugar y acto seguido sacan la basura a la calle. Cher, tirado al estilo Yamcha, piensa que Paquito no debería de golpear hacia su futuro esposo. Mientras llora, se dice que él no es una bolsa de basura que puede ser arrojada así sin más. De vuelta a su departamento, Cher reflexionó lo sucedido y pensó que tenía 3 semanas para entregar la tarea. Se dijo que si seguía insistiendo, eventualmente Paquito cedería, pero no quería estar rogando constantemente. Sin embargo, recordó que el secretario de Paquito, Shin, solía moverse más que él, por lo que sería mucho más fácil encontrarlo. Momentos después, Cher logró interceptar a Shin y lo llamó por su nombre. Shin, al escucharlo, lo confundió con un vendedor ambulante y le dijo que no quería comprar palos santos ni media. Cher negó ser un vendedor y le explicó que llevaba documentos de la universidad que detallaban la entrevista y su propósito estrictamente académico. Pensó que acercarse de manera profesional sería la mejor estrategia. Shin lo escuchó con calma,
pero de repente extendió la mano y Cher pensó que estaba logrando convencerlo. Sin embargo, Shin lo tomó por sorpresa al estamparlo contra el suelo. Shin comentó que el tamaño de Cher lo hacía muy fácil de lanzar. Cher, tratando de mantener la calma, le dijo que si eso lo hacía feliz estaba bien, pero pensaba que debía ser fuerte. Shin, sorprendido por la resistencia de Cher, le preguntó si no le dolía. Este respondió que tenía un cuerpo muy resistente, por lo que el secretario procede a lanzar a Cher una y otra vez azotándolo contra el suelo varias veces. Le decía, ok, suficiente, suficiente. Me miraba y le decía, no, de nuevo, no. ¡No de nuevo! Al finalizar, Cher les dijo que sus técnicas eran impresionantes. Shin observó a Cher y aclaró que Paquito no aceptaría nada de un Omega como él, ya que era muy estricto. Cher pensó que había soportado tanto con la esperanza de lograr algo, pero parecía que todo había sido en vano. Shin le dio una información crucial. Esa noche, a las 8, Paquito estaría en un karaoke. Antes de irse, Shin le advirtió que si lo que acababa de decir se filtraba, le cortaría los dedos como si fueran peptinos. Cher, asustado, prometió que sería un secreto que se llevaría a la tumba. Al irse corriendo, Shin sacó su celular y envió un mensaje a Bai, el hermano mayor de Cher. En el mensaje, Bai le pedía que cuidara de su hermanito y lo ayudara si lo necesitaba, ya que últimamente había tenido conflictos familiares y temía que alguien lo acosara. Al leerlo, Shin pensó en cómo reaccionaría Bai si supiera a qué hombre perseguía a su hermanito. Cuando llegó la hora, Cher se presentó en el karaoke y quedó sorprendido por lo elegante que era el lugar. Mientras trataba de espiar por una puerta, un muchacho pelirrojo lo vio y le preguntó si era el Omega que habían llamado para hacer presencia. Sin darle tiempo a reaccionar, el chico lo tomó y lo llevó al interior, anunciando a los demás que el Omega había llegado. Inmediatamente, un grupo de alfas se le acercó, rodeándolo con entusiasmo. Comenzaron a preguntarle su nombre y a halagarlo por su aroma. Cher, sorprendido, les dijo que su nombre era Cher. Uno de los alfas comentó que su nombre era muy único y comenzaron a brindar en su honor, describiéndolo como un Omega adorable. Mientras Cher pensaba que los alfas eran increíblemente amables y sus cócteles aún mejores, bebió hasta el agua de los pollos. Momento después, aparece el secretario de Paquito y se sorprende ante tal imagen, mientras le dice a Cher que se preguntaba el por qué no lo veía con el presidente. Mientras tanto, Cher está sentado rodeado de las 4 cariñosas. Terrible las putas que se me tiran. Se me avalanchan en el auto, las zorras putas. Obviamente, Cher se encuentra en estado de ebriedad y le reclama al secretario el por qué tiene que preguntar por Paquito y por qué tendría que estar con alguien tan frío cuando puede estar rodeado de cariñosas, bellas y amables. Shin quedó sin palabras ante aquello y justo en ese momento apareció Paquito, quien preguntó con voz firme qué estaba sucediendo. La sala quedó en completo silencio. Momentos después, Paquito estaba sentado, serio y con su habitual expresión imperturbable. Miraba a los 5 chicos que estaban arrodillados frente a él. El ambiente era pesado, por lo que Cher decidió romper el hielo proponiendo que Paquito cantara una canción para amenizar el momento. Paquito lo fulminó con la mirada y le respondió que se dejara de mamadas, preguntándole por qué seguía acercándose incluso a sus subordinados, cuestionando si acaso era otra tarea de la universidad. Los chicos, ahora indignados, le reclamaron a Cher por haberlos engañado, pero él, claramente molesto, pensó que ya les había explicado todo, solo que no lo habían escuchado. Antes de que pudiera responder, Paquito le lanzó un micrófono y le ordenó que cantara, para entretenerlos un poco. Además, agregó que sería más interesante si jugaban a un juego. Cher, un poco desconcertado, no pudo evitar notar la sonrisa provocadora de Paquito. Paquito explicó que el juego se llamaba Cantar para salvar a las perritas. Continuó diciendo que había una perra que había mordido la mano de su dueño y revelado información sin permiso. Además de otras 4 perras que, aunque no habían hecho nada malo, simplemente les caían mal. Mirando directamente a Cher, Paquito le dio la oportunidad de que los 4 perros lo ayudaran a cantar cualquier canción de su elección, pero con una condición: tenían que obtener una puntuación mayor a 90 puntos en la máquina de karaoke. Si lograban el objetivo, Paquito haría de cuenta que no había pasado nada, pero si fallaban,
no solo castigaría a Cher, sino el final de los demás sería extremadamente desagradable. El sistema le notificó a Cher una nueva misión secundaria: salvar a los 4 chicos arcoíris y al secretario Shin para reclutarlos a su grupo. La penalización por fallar sería que los 5 irían directo a conocer a San Pedro. Cher dudó por un momento, pero reflexionó que en el futuro podría necesitar aliados para completar misiones más complicadas. Aunque no pudo evitar preguntarse por qué Paquito estaba actuando de esa manera. El sistema le avisa que desbloqueó una nueva cualidad de protagonista, por lo que ahora puede atraer su atención. El prota busca las cualidades de Paquito y le sale que es un enfermito que le gusta ver cómo la gente se arrastra para tratar de sobrevivir. Cher suspiró, resignado, y aceptó el juego con la condición de que si ganaba, Paquito tendría que cumplir un deseo suyo. Paquito aceptó, siempre y cuando estuviera dentro de lo permitido. Cher tomó el micrófono y decidió cantar algo memorable. Con una sonrisa confiada, empezó su interpretación. Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa. La idea es compartir, te vas a divertir si quieres venir a mi casa. Quiero invitar a jugar a mi casa a todas mis amigas y amigos. Quiero saltar y bailar y lo que tengo compartir contigo. Chipi chipi chapa chapa dubi dubi daba daba mágico mi dubi dubi boom boom boom. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Shin aplaudía con resignación mientras pensaba que pronto se reuniría con San Pedro. La máquina procesaba el puntaje mientras todos se esperaban ansiosos. Finalmente, el resultado apareció: 96 puntos. La sala quedó en silencio por unos segundos, pero luego estallaron en gritos de alegría. Shin confesó que no tenía fe, pero se alegra de seguir vivo, aunque Paquito le dejó en claro que no lo perdonaría por traicionarlo tan fácilmente. Los chicos arcoíris se disculparon con Cher por haberlo tratado mal, y él intercambió una mirada cómplice con Shin. El sistema confirmó que la misión había sido completada con éxito. Cher, eufórico, se acercó a Paquito y le recordó que tenía una promesa que cumplir. Paquito, con indiferencia, le dijo que hablara de una vez. Cher sonrió y le dijo que tendría que bailar la coreografía de Lisa de Blackpink, Ponep Epi. Todos quedaron perplejos. Los chicos intentaron detener a Cher, diciéndole que no hiciera locuras, pero él los tranquilizó, asegurando que todo estaría bien. Para sorpresa de todos, Paquito dijo que estaba listo para comenzar el show. Ni en pedo me pongo a cantar en tailandés, falta que invoque a Satanás en mi habitación. Paquito terminó su audición para Big Hit y todos los chicos lo felicitaron por haber bailado tan bien. Mientras tanto, Paquito y Cher compartieron unas miradas cómplices que hicieron que Cher comentara que hacían un buen equipo. La respuesta de Paquito fue contundente. Le dio tremendo cachetadón mientras lo llamaba insolente. El sistema notificó de inmediato que el mal humor de Paquito había aumentado a 13 puntos. Paquito ordenó a todos salir del lugar porque quería quedarse a solas con el pequeño Cher, ya que quería darle un premio por haber cantado tan bien. Las cariñosas y Shin se retiraron mientras deseaban buena suerte a Cher, que no sabía lo que le esperaba. Una vez solos, Paquito lo llamó por su nombre completo, Cher Cantí, mientras le hacía una seña con la mano para que se acercara. Cher se quedó paralizado unos segundos, procesando la orden, pero pronto se molestó al sentir que lo trataba como a un perro. Decidido a no dejarse intimidar, Cher se le subió encima de forma inesperada, dejando a Paquito completamente tieso. Con una sonrisa burlona, Cher le dijo Pi, que era como el equivalente coreano de Hyun, mientras pensaba que Paquito era alguien que odiaba el contacto físico y que seguramente aquello lo irritaría al máximo. El sistema confirmó que tenía razón al anunciar que los puntos de mal humor de Paquito ahora eran de 18. Cher disfrutó viendo su molestia y decidió que fastidiar a Paquito era un pasatiempo más que satisfactorio. Sin embargo, Paquito le ordenó que se bajara de inmediato. Cher obedeció, aunque no sin antes llamarlo aguafiestas y recordarle que ya le había confesado que le gustaba mucho. En respuesta,
Paquito dejó salir su lado más tóxico y le reprochó que a pesar de que dice que le gusta, se anda arrimando a las cariñosas, dejando que las feromonas de aquellos alfas se impregnaran en su cuerpo. Cher se sentó al lado de Paquito, manteniendo su actitud relajada, y le contestó que aunque le gustaba, ellos no estaban juntos, por lo que técnicamente seguía siendo soltero. Mientras se olía los dedos de una forma tan extraña, añadió que también quería tener un macho alfa para él solo, y que esperaba ansioso el día en que encontrara uno que fuera exclusivamente suyo. ¿Te gusta el pepino? La actitud despreocupada de Cher hizo que Paquito, claramente irritado, le preguntara si había ido solo a ese lugar. Cher asintió y explicó que se encontró con las cariñosas por pura casualidad. Paquito, sin soltar el tema, le preguntó si acaso había estado coqueteando con 4 alfas desconocidos. Luego le acusó de ser una omega culisuelta. Cher, lejos de achicarse, se mostró sorprendido de que Paquito fuera tan conservador y le preguntó con una sonrisa burlona si acaso después de tantas veces que lo había golpeado ya se había encariñado con él y por eso estaba celoso. También comentó que con su cara bonita era de esperar que tuviera ese efecto en las personas. Paquito, visiblemente molesto, le ordenó que se callara y le dijo que estaba actuando como si acabara de convertirse en un omega, algo que es cierto pero Paquito no sabe. Paquito continuó sermoneándolo, cuestionándole qué haría si algún día se encontraba con alfas lecheros que lo llenarían de feromonas y despertaran su deseo del delicioso. Insistió en que debería cuidarse más. Cher, divertido, le preguntó si acaso estaba preocupado por él. El sistema notificó un nuevo incremento en los puntos de mal humor de Paquito, ya que estaban en 20. Paquito, para no admitir nada, dijo que no tenía ninguna razón para preocuparse ni para sentir algo por él. Cher, analizando la situación, pensó que a Paquito no le gustaba la gente que entendía las cosas demasiado rápido y que no esperaba que él fuera tan considerado. Sin embargo, decidió tranquilizarlo, asegurándole que no tenía que preocuparse por él, porque había aprendido artes marciales. Tito, intrigado, le preguntó qué tipo de artes marciales había practicado. Cher respondió con entusiasmo, haciendo una pose, y anunció que practicaba Muay Thai, invitándolo a sentir toda su fuerza. Paquito, con una mezcla de incredulidad y repulsión, no pudo evitar pensar que era imposible que existiera una persona tan rarita como Cher. Ante su expresión, Cher le preguntó si acaso estaba impresionado, a lo que Paquito respondió cortante que se callara la boca. Paquito siguió con sus comentarios hirientes, diciendo que si a él le dolía la cabeza con Cher, no podía imaginarse lo que habrían soportado sus pobres padres. Cher, con un semblante más serio, confesó que su madre había fallecido y que su padre era un padre ausente. Cher nos explica que la madre del personaje Cher Canty era un omega, es decir, un hombre que se quedó embarazado. Cher dice que su madre falleció por cáncer y a raíz de eso, su padre se volvió mucho más frío. Además, como alguien que se había reencarnado recientemente, no sentía los vínculos familiares y no le afectaba mucho la situación. Cher continuó hablando de su vida, asegurando que era mucho mejor de lo que Paquito podía imaginar. A pesar de las peleas con su padre, vivía en un lujoso condominio pagado por el viejo sabroso de Cher y recibió un generoso sueldo mensual. Estas palabras irritaron aún más a Paquito. Luego le informó que planeaba contarle a su padre que había ido al karaoke y se había reunido con varias cariñosas, además de meter en apuros al presidente de la compañía. También le preguntó que si creía que su padre lo dejaría seguir viviendo en el lujoso condominio después de escuchar aquello. También le dice que ese es el premio que le quería dar por haber cantado tan bien. Cher, por su parte, deja de lado su orgullo y comienza a llorar mientras ruega que no lo acuse con su papá y que él solo quería hacer la tarea de la universidad. Eso era todo lo que quería. Además de que no necesita que lo acepte o lo quiera y que él solo quería hacerle esa entrevista. Paquito se pasa por las bolas las súplicas de Cher, por lo que se lleva el teléfono a la oreja y Cher piensa que es en serio que está llamando a su padre, por lo que comienza a llorar con más fuerza, mientras le dice que por favor no lo haga, que su padre es muy viejito y que se acuesta a las 8 de la noche y que no lo llame para molestarlo. En medio del caos, ambos tropiezan y terminan en el sillón, con Cher encima de Paquito. Cuando Cher abre los ojos, se dio cuenta de que estaba besando la nariz de Paquito. A Paquito semejante escena lo deja muda, y a Cher la situación lo deja sudando de los nervios, pero por alguna razón no pudo apartarse, y de repente Cher le empieza a besar toda la nariz a Paquito.
El sistema lo alienta para que siga. Cher comienza a hacerlo con más ganas hasta el punto de llenarle la cara a Paquito con baba. Mientras tanto, el sistema le decía: eso bebé, no pares, sigue. Paquito, horrorizado, lo apartó de inmediato. Cher, tratando de recuperar la compostura, se disculpó repetidamente, pero el sistema le notificó que los puntos de mal humor de Paquito habían alcanzado 45 puntos. Cher trata de disculparse de nuevo, pero Paquito lo besa a su manera, es decir, que le da tremendo cabezazo tan fuerte que lo deja inconsciente. Cuando Cher volvió en sí, se encontró tirado en la calle, rodeado de basura, mientras la gente pasaba y murmuraba palabras de lástima hacia él. Al día siguiente, la escena se traslada a una casa apartada de la sociedad, un lugar donde se llevan a cabo actividades ilícitas. Dentro de la casa, el secretario Shin está atado y siendo molido a golpes por Paquito, quien lo enfrenta directamente. Paquito le pregunta si un beta como él se ha encariñado con un omega poca cosa como Cher, y cómo fue posible que alguien como ese omega lograra que traicionara la confianza que le tenía. Shin, con la cara ensangrentada, solo puede disculparse y admitir que no tiene ninguna justificación para sus acciones. Paquito, al ver que no tiene excusas válidas, decide acabar con él. Hacen cosas increíbles, partir a la gente por la mitad, un piecito por allá, la cabecita por allá, y yo me dejo llevar. Ese mismo día, pero en el condominio de siempre, Cher se encuentra reflexionando. Piensa en lo afortunado que fue al sobrevivir a su última interacción con Paquito. Se consuela al darse cuenta de que su padre no recibió ninguna llamada por parte de Paquito, lo que lo lleva a creer que quizás solo estaba tratando de asustarlo, o pensando en una nueva manera de matarlo. Sin embargo, su mente no puede evitar cuestionarse si realmente podría morir en ese juego, o si le espera un final que no vio venir en el material original. Al no haber terminado el juego en su vida pasada, su destino es incierto. El sistema interviene y le recuerda que debe tener cuidado con los caminos que elige, ya que podría enfrentarse a múltiples finales malos. Cher agradece el consejo mientras lo maldice por su poca ayuda. Cher decide salir a despejarse por el condominio, y mientras camina, se sienta en una banca con algunos bocadillos para comer. De repente, dos niños se acercan y lo reconocen. Estos niños presenciaron la trompada que Paquito le dio en el gimnasio a Cher. Al principio, Cher se muestra confundido, pero los niños confirman que efectivamente se trata de él. De repente, Paquito, que iba pasando por ahí de casualidad, escucha la conversación que tienen los niños con Cher, por lo que automáticamente se lleva la mano a la nariz mientras recuerda lo sucedido el día anterior y se pregunta qué puede estar hablando Cher con unos niños. De repente, los niños comienzan a cuestionarlo sobre su valentía, al enfrentarse a Paquito, y le preguntan cómo alguien como él estaría interesado en un tipo como Paquito. Cher, algo incómodo, les responde que fue algo que lo obligaron a hacer. Los niños preguntan quién lo obligó, y Cher, sarcásticamente, responde que fue un sistema llamado amor. Los niños no se detienen ahí y le dicen que, después de ser golpeado y arrastrado como una basura, lo más lógico sería alejarse de alguien como Paquito. Incluso afirman que los alfas, que disfrutan golpeando a los omegas, son una basura, ya que se creen superiores por su condición. Cher no puede evitar reírse internamente, que admite para sí mismo que está de acuerdo con esas palabras. Es entonces que el sistema le notifica una nueva misión secundaria llamada Defiende a tu macho. Debe acumular 10 puntos de persuasión para defender la dignidad de su futuro esposo. El castigo por fallar sería que el mal humor de Paquito se vuelve más difícil de manejar, pero la recompensa sería una tarjeta aleatoria. Después de pensarlo un momento, Cher decide aceptar la misión. Los niños siguen criticando a Paquito, diciendo que su karaoke permite incluso a estudiantes menores de edad beber, lo cual es totalmente inapropiado. Paquito escucha todo eso como una vieja chicha y dice que seguramente Cher está vivoreando con esos niños. Cher pregunta si esas cosas lo sorprenden. Continúa diciendo que para él, Paquito es incluso peor que eso. Los niños quedan impactados por tal declaración y Paquito, quien sigue escuchando, se queda congelado. Cher continúa diciendo que Paquito es un presumido, cara dura, sinvergüenza, golpeador y arrogante.
afirma que Paquito se cree superior porque tiene algo de dinero, pero que en realidad solo lleva poco tiempo en el negocio, por lo que sigue siendo un bebé, que actúa como si fuera un gran magnate. Paquito escucha todo esto y se enfurece aún más. El sistema notifica a Cher que ha perdido 5 puntos de persuasión. Cher sigue diciendo que Paquito es extremista y que no respeta a nadie, y que puede ser por su infancia escolar, ya que se creía el líder de las pandillas, y que esa personalidad la sigue teniendo hasta el día de hoy. El sistema le avisa que tiene menos 10 puntos de persuasión. Los niños, impresionados por cuánto sabe Cher sobre Paquito, le preguntan cómo conoce tantos detalles. Cher les responde que es gracias al poder del amor, aunque en realidad es por el manual del juego. Los niños se sorprenden aún más al escuchar que, a pesar de todo, Cher sigue afirmando que ama a Paquito. Cher les explica que cuando uno elige a alguien para estar en una relación, no importa si es blanco o negro, lo que realmente importa es si son compatibles. Esta declaración hace que el sistema le notifique que ha recuperado 5 puntos de persuasión. Los niños comienzan a reflexionar y admiten que siempre les han dicho que deben buscar personas buenas, pero que ahora entienden que hay más factores en juego. Cher les dice con una expresión amable que él es de los que se implosionan por el protagonista tóxico y golpeador, que le gustan mucho los que son red flags. Los chicos dicen que es muy genial. El sistema le notifica que ha alcanzado 7 puntos de persuasión. Finalmente, los niños recuerdan que el día del gimnasio fue Cher quien dio el primer paso hacia Paquito. También reconocen que aunque Paquito sea una persona difícil, debe tener cualidades buenas para haber aceptado hablar con Cher. Los niños concluyen que desde su perspectiva, Paquito podría ser una buena persona. Se nota que sos una muy buena persona y que tenés un buen corazón. Esta conversación le otorga a Cher los últimos puntos necesarios para completar la misión. Paquito se sorprende de que Cher haya logrado convencer a esos niños. Los niños emocionados le recomiendan que busque a alguien que lo trate bien y que algún día encontrará el amor verdadero. También le enseñan videos para resistir mejor el dolor físico al ser golpeado. Incluso le regalan proteínas en polvo para que se fortalezca y resista mejor los golpes de Paquito. Por su parte, Paquito está invocando a Satanás de la rabia que siente. Piensa que, aunque sea un hermano de los gemelos Bombay, actúa como si supiera todo sobre él, pero en que en realidad no sabe nada. Y dice maldito y que si quiere jugar con él, entonces no se arrepienta después. Podemos ver cómo a Paquito le calientan los chicos como Cher, ya que subió medio corazón en su nivel de amor. En un flashback podemos ver a un pequeño Paquito con una expresión triste. Su madre sufrió una fuerte depresión postparto, llegando al extremo de quitarse la vida. Desde entonces, Paquito creció en una familia pobre y con un padre violento, enseñándole a ser fuerte a cualquier costo. Incluso aquellas pocas personas que intentaron ayudar a la familia terminaron saliendo lastimadas. Aunque estos no son todos los factores, sí son razones suficientes para que alguien como Paquito se aísle de los demás y trate de salir adelante por su cuenta. De regreso al presente, Paquito está recaliente por las cosas que Cher dijo sobre él frente a los niños, pero en lugar de apartarse, declara que va a jugar a este juego con él, aunque le advierte que no lo culpe por las cosas malas que puedan llegar a pasar. Mientras tanto, Cher regresa a su habitación, pensando que, aunque tiene misiones que completar, lo único que quiere es tomarse un tiempo para explorar este mundo del juego. Nota que el mundo del juego no es muy diferente al mundo de su vida pasada, salvo por algunos negocios relacionados con los alfas y los omegas que han aparecido. También reflexiona sobre sus hermanos gemelos, quienes siguen mandándole mensajes o llamándolo constantemente para preguntar cómo está. A diferencia de ellos, su padre nunca se pone en contacto, lo que hace que Cher sienta aún más la diferencia en el trato. Por otro lado, las cariñosas lograron conseguir su número y lo agregaron a un grupo de WhatsApp, donde no paran de enviar mensajes. En un momento de iluminación, el pelotudo de Cher se da cuenta de que, en lugar de hacer bailar a Paquito en el karaoke, debió haberle pedido que lo dejara entrevistarlo para completar la tarea de la universidad. De repente, el sistema le avisa que tiene premios acumulados que aún no han sido abiertos, por lo que decide hacerlo y encuentra 3 cartas aleatorias. Intrigado,
Se dispone a abrirlas, pero no nos muestran más. Cher decide salir nuevamente a dar un paseo. En su recorrido, se encuentra con una escuela de artes marciales dentro del condominio. Sorprendido por la variedad de servicios que ofrece el lugar, piensa que es un sitio bastante completo. De pronto, un profesor de la escuela lo llama y le pregunta si está interesado en inscribirse. Le explica que ofrecen clases de judo, taekwondo y jiu-jitsu. Curioso, pide recorrer el lugar antes de decidirse, y el profesor acepta con gusto. Mientras observa a través de una puerta, algo capta su atención. No es nada más ni nada menos que Paquito, a quien se le ve una teta. Cher se esconde de inmediato, temiendo que Paquito piense que lo está acosando. Desde su escondite no puede evitar babear al ver el cuerpo perfectamente trabajado de Paquito. Cher se pregunta quién más podría verse jodidamente bien empapado en sudor. Observa cómo Paquito calienta, estira los brazos y realiza sus ejercicios, admirando cada uno de sus músculos y concluyendo que verlo entrenar lo calienta más que el sol en verano. El sistema interrumpe sus pensamientos y le pregunta si acaso solo vino a espiar hombres. Pero Cher responde que en realidad solo buscaba un pasatiempo, a lo que el sistema le replica si espiar a los hombres mientras hacen ejercicio es su idea de un pasatiempo. Pero Cher, tratando de justificarse, cambia de tema y comenta que hay muchos niños aprendiendo artes marciales en esa escuela. Incluso piensa que si tuviera hijos los inscribiría ahí. El sistema, con su tono sarcástico habitual, le recuerda que primero necesita conseguirse a un macho antes de pensar en hijos. Cher le aplica la del pequeño demonio, pero su atención regresa a la escena cuando varios niños comienzan a gritar «¡Tío Paquito!» con entusiasmo, y Paquito les devuelve el saludo con una sonrisa cálida. La profesora se acerca a Paquito para agradecerle por haber ayudado a enseñarles a los niños en días pasados, y le pregunta si ha considerado convertirse en entrenador, ya que sus habilidades son comparables a las de un atleta profesional. Paquito, todo humilde, responde que no, argumentando que no es lo suficientemente bueno para enseñar. Añade que solo el cinturón negro de 5º grado, lo que deja a la profesora sorprendida, ya que en la escuela el grado más alto entre los profesores es de 1er grado. Aunque la profesora intenta persuadirlo, Paquito le responde que espere sentada su respuesta. Una niña pequeña se acerca a Paquito y le entrega unas galletas como agradecimiento por haberlos ayudado a entrenar. Le dice que tal vez no sean ricas, pero que al menos son comestibles. Paquito, con una expresión amable, le agradece y le dice que le encantan los dulces tailandeses, asegurándole que disfrutará mucho las galletas. Cher observa la escena en silencio y se siente conmovido al ver a Paquito ser tan amable. Piensa que esa escena fue increíblemente tierna y reflexiona que también le gustaría ser alguien capaz de crear sonrisa en los demás. El sistema, sin perder la oportunidad de molestar, le dice que lo único que está creando ahora son babas al ver al Paquito sonreír. Cher, avergonzado, niega que sea eso y se pregunta por qué siquiera querría ver a sonreír a Paquito. En un intento de aclarar sus propios pensamientos, Cher le pregunta al sistema si de alguna manera está influyendo en lo que siente, porque ahora se siente confundido respecto a Paquito. El sistema le responde que no tiene nada que ver. Cher, frustrado, comienza a gritar que no le gusta a Paquito, ni siquiera aunque haya confesado su amor por él. Sin embargo, unas mujeres que pasaban cerca escuchan sus palabras y comienzan a criticarlo, diciendo que es asqueroso confesarle a alguien si no siente nada real por esa persona. Una de ellas añade que los coqueteos sin principios son simplemente desagradables. Incluso el profesor, que lo había invitado a la escuela, se muestra decepcionado y le dice que su actitud es realmente repulsiva. Cher, sintiéndose completamente humillado, decide irse corriendo. Mientras tanto, Shin aparece de la nada. Resulta que no estaba muerto, solo había recibido una golpiza lo suficientemente fuerte como para que se le quitaran las ganas de traicionar a Paquito. Al encontrarse con Paquito, le cuenta que vio a Cher espiando y que puso una expresión como si el mundo se le estuviera acabando antes de salir corriendo. Paquito permanece en silencio, pensando que Cher sigue acosándolo, pero en el fondo le agrada ser el centro de su atención. Incluso sonríe ligeramente al imaginarse lo divertido que será seguir jugando con él. Shin, que aún está a su lado, se sorprende porque no es algo común ver sonreír a Paquito. Tu apoyo es muy importante para mí.
Así que, si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar cuál fue tu momento favorito del video. Muchas gracias.